Bueno, pues vamos a continuar con el tema de neoplasias, cáncer, BPH, cáncer cérvico-uterino. El mecanismo de transmisión del BPH es prácticamente en el 90% de los casos por contacto directo. Solamente existe en el humano, el virus del papiloma humano, porque existen otro tipo de virus que causan verrugas en otras especies. Es más que claro la inoculación directa a través de vía sexual. Es muy claro, pero también se puede dar a través del contacto de una piel sana con una piel que tiene o está infectada por BPH. También podemos contagiar de una madre a su bebé y por propia autoinoculación. Los virus del papiloma humano son partículas muy microscópicas de 55 nanómetros y contienen dos proteínas estructurales L1 y L2. Son unas estructuras tan básicas, pero a su vez tan potentes, que son capaces de replicarse a una velocidad totalmente logarítmica. El genoma del BPH es característico porque tiene una proteína que se llama la E6 que bloquea una proteína en el genoma humano que se llama P53. El P53 es un código que se encuentra en nuestro ADN que bloquea los cánceres. El gen P53 es un antioncogen, es un bloqueador de las células neoplásicas. Cuando una célula se vuelve neoplásica, se activa el gen P53 en la normalidad y hace que esta célula muera. Se cause a sí misma apoptosis y muera para que no se desarrolle una célula cancerígena que a su vez de 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así logarítmicamente. El BPH tiene la característica de que bloquea este gen anticanceroso y por lo tanto una vez que infecta una célula la va a inducir a cambios oncogénicos. Entonces, fíjate que las células infectadas, como ya no existe esa regulación, ya no van a poder morir, ya no van a poder causarse apoptosis y por lo tanto se van a diseminar. Y si esa célula, que de principal manera es de las células del cervix, ya está propensa a lo que es mutaciones genéticas por las razones que sean, obviamente ya no hay nadie que la detenga. Hay una gran cantidad de virus de papiloma humano, de subtipos, aproximadamente unos 120. Se van a dividir en cutáneos y mucosos. Los cutáneos son el fenotipo 6 y 11 que van a causar verrugas genitales, papilomas respiratorios, pequeños cánceres de bajo riesgo o neoplasias de bajo riesgo. Mientras que los tipos del BPH mucoso son denominados de alto riesgo. ¿Y cuáles son los dos principales de alto riesgo? El tipo 16 y 18. Existen otros como el 31, 33, 35, 45, 56, 59 y 66, que si bien son de alto riesgo, no son tan comunes. El más común es el genotipo 16 y 18, que son genes que inducen a displasias y que pueden desarrollar cáncer cérvico-uterino, así como otros cánceres anogenitales, por ejemplo, de pene, de vulva, vagina y ano. Entonces, tenemos que tener bien en claro, ¿sale?, que
el virus del papiloma humano, específicamente la estirpe mucosa, no nada más va a afectar a las mujeres, porque tenemos una idea preconcebida de que solamente afecta a las mujeres porque solamente causa cáncer cervicouterino, pero no, también causa cáncer de pene en los hombres. Como les dije la clase pasada, yo una vez tuve un paciente que tenía cáncer de pene y que se le hizo el estudio patológico y se encontraron células infectadas por virus de papiloma humano. Entonces, tenemos que tener muy claro que la forma principal de contagiarse es la transmisión sexual. Yo he visto que, y no es por sonar moralino, porque eso sería hasta tonto, sería, como dicen por ahí, te mueres la lengua, ¿sale? Pero hay mucha gente que cambia de pareja sexual, ¿sale? A cada rato y no se protege. Yo he tenido pacientes desde primer semestre hasta octavo semestre y me dicen, Doc, cómo me puedo cuidar? Mi vato no quiere. O hay chavos, incluso se me han acercado y me dicen, oye, es que mi pareja tiene estas lesiones, ¿qué son? Entonces, te das cuenta que es un problema muy común, tan común como las relaciones sexuales. Entonces, neta, y yo se los digo como, en primer lugar, como médico y en segundo lugar, como compas. Si no te importa caer en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que promiscuidad es una mayor de dos parejas sexuales en un lapso de 6 meses, pues utiliza algún método de barrera, ¿sale? Porque es muy común, muy común. Revisa tus parejas sexuales, revisa con quién te estás metiendo, no nada más porque en el antro te gustó y ya te andas dando beso de tres. Neta, no sé si alguna vez les dije que existe la regla de los 6. Si tú tuviste cierta facilidad para tener un contacto sexual de primera ocasión en un antro, en una fiesta, esa persona seguramente también tiene facilidad y ya se ha estudiado que en promedio son 6 parejas sexuales. De igual manera, tú también tienes esa probabilidad de tener 6 parejas sexuales. Entonces, multiplica tu riesgo. Entonces, les digo, esto no es por sonar moralino, pero es que es parte de la transmisibilidad de las enfermedades. Y yo he visto que mucha gente sube sus fotos abrazando a sus hermanitos, a sus primos, pero si tú te sabes con cierta propensión a las verrugas cutáneas, que son los tipos de bajo riesgo, ¿cómo sabes que no tienes tú también una estirpe mucosa? Entonces, fíjate, las manifestaciones clínicas por infección del virus de papiloma humano, que son las más comunes en las de bajo riesgo, las verrugas cutáneas, van a aparecer en la niñez y en la adolescencia. ¿Por qué, Doc? Es que alguien se los ha de manosear, es que alguien ha de abusar de ellos, entre comillas, y en realidad no. ¿Por qué? Porque no sabemos si este niño estaba tocando o este adolescente estaba tocando alguna superficie contaminada o alguien tocó un tubo de la combi y tú pasaste a tocar. Entonces, la manera de contagiarse de virus de papiloma humano es bien común. Como yo les dije en la clase pasada, prácticamente todas las personas van a estar contagiadas
de algún tipo de virus de papiloma humano. De algún tipo. ¿Sabe? Van a ser de 3 tipos. En las plantas van a ser las típicas verrugas vulgares, como la gente les dice, una verruga, y verrugas planas. Van a desarrollarse de 3 a 4 meses y algunas, las más feas, van a proyectarse hacia el exterior y van a aparecer dedos digitiformes. Entonces mucha gente dice, bueno, es que es una verruguita, es de que anda esa persona de loquilla, pero es que en realidad significa que puedes tener el riesgo de un cáncer. ¿Qué crees? También existe el papiloma laríngeo. ¿Por qué será? Pues por contacto sexual, vía oral. Ve cómo esta laringe, estas cuerdas vocales están infectadas, están dañadas por virus del papiloma humano. Si bien son benignos, eso no significa que tú no tengas otras estirpes en otras partes de tu cuerpo que puedan desarrollarse y volverse oncológicas. Mucha gente dice, bueno, es que me pica la garganta, mi doc. ¿Qué tengo? Y le digo, bueno, pues es que tendremos que hacerte una biopsia porque una radiografía no saldría, una tomografía tampoco saldría, una resonancia tampoco saldría. Tendremos que hacerte una biopsia. Tenemos a las verrugas anogenitales, que son las más comunes. Existe lo que son los condilomas acuminados, es decir, la acumulación de verrugas en forma de coliflor, bien característicos de una persona que no tiene cuidado en su sexualidad. Pueden salir en el ano, en el pene, alrededor de la vagina. Neta, chavo, revisen a sus parejas, revísenlas, ¿sale? Porque si esta persona tiene estas lesiones, te va a contagiar sí o sí, ¿sale? No hay luego gente que llega y se acuesta y ni la luz prende, ¿sale? Entonces, ya que vimos las lesiones externas, tenemos que tener en cuenta que existen lesiones internas, que son las que nos preocupan en este momento, ¿sale? Para la geriatría. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas que más se afectan con este tipo de cáncer son las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque ya en la adultez pues ya hay cierta dejadez, ya no se revisan tanto o ya cualquier síntoma es achacado a la vejez, como siempre les he dicho, y la verdad es que no, ¿sale? Si bien ataca a personas también jóvenes, sin duda, pues los cánceres se van a ver a partir de 60, 65 años. Es la segunda causa de muerte por neoplasias malignas en la mujer. ¿Sale? Entonces, la infección genital por virus del papiloma humano sí o sí se considera una infección de transmisión sexual común. No es de que es su primera vez, no es de que nada más ha tenido 2 novios, eso es mentira. ¿Sale? ¿Tú cómo sabes que su primer novio no tuvo papiloma? ¿Tú cómo sabes que su primer novio no, nunca tuvieron relaciones sexuales, pero le hizo sexo oral? O sea, piensen mucho en eso. La infección por virus por papiloma humano que va a desencadenar un cáncer cervicouterino, por lo general es asintomática. Van a aparecer como verrugas genitales, las que podemos ver, claro está, porque también están las lesiones intracervicales, intravaginales, y se van a desarrollar durante semanas o meses posterior a un contacto sexual con un sujeto infectado. Entonces, no va a salir de la nada, porque una vez tuve, uno de sus compañeros me dijo, oiga, Doc, es que me salió una bolita, y tuve relaciones sexuales ayer, y tengo miedo que sea
cáncer, así me dijo. Bueno, pues es que se entiende, ¿no? Está muy bien sus dudas, qué bueno que pregunte, pero es que no es así, ¿sale? No te va a salir un cáncer de la nada. Entonces seguramente estuvo con otra persona hace mucho tiempo, 2, 3 meses, que pues le desarrolló una infección, no era papiloma, era otro tipo de infección, pero pues es más que obvio. Entonces, los virus más relacionados a neoplasia o cáncer cervicouterino por virus de papiloma humano son los estepes 16, 18, 31, 45. ¿Sale? Estos virus causan neoplasias intracervicales, es decir, dentro del cervix, es decir, el orificio externo del útero. Específicamente en una zona que se llama zona de transición del cuello uterino. Y lamentablemente, cuando una persona no se realiza este tipo de exámenes frecuentemente, incluso en la juventud, yo recomendaría hacerse un Papá Nicolau. Yo personalmente a partir de los 25 años, 23 años. Y aquí ahí voy a hacer un comercial. Si alguien de ustedes mujeres desea practicar realizarse un Papá Nicolau y alguien quiere que se le tome el Papá Nicolau, pues júntense ustedes dos y me avisan para que le realicemos y se mande esa muestra. ¿Sale? De preferencia tienen que ser gente que viva en el estado de Puebla porque se les va a pedir un IFE, un comprobante de domicilio para poderles informar sus resultados. Entonces me avisan. Entonces vean cómo estos pequeños cambios, así se tiene que ver un cervix normal a través de la especuloscopía, es decir, vemos a través de un espejo vaginal. Ve, estos cambios son totalmente normales. Aquí ya hay una nodulación, cambio característico de cáncer, cambios de coloración. Aquí ya está todo verrucoso, arrugado. Es totalmente anormal. Entonces, ¿cuándo es lo normal? Así se tiene que ver. Brillosito, bonito, sin ningún otro agregado. Aquí tiene varios agregados. Aquí tiene la nodulación que les digo, cambios de coloración con agregados eritematosos, verrucosidades. Entonces, ya que una paciente tiene este tipo de lesión, lo más seguro es que va a empezar a tener su diseminación. Va a empezar a crear una metástasis. ¿Sale? Y se va a caracterizar por etapas. Etapa 1B temprana, etapa 1B tardía y etapa 2B. Ya este cervix está completamente transformado en células cancerosas. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues a través de la abstinencia. Usar preservativo, ¿sale? Yo sé que les gusta porque es normal, ¿sale? Pero pues utilícenlos. No porque sea su pareja y ustedes crean tontamente que les son fiel, no lo utilicen, ¿sale? Yo puedo hablar porque yo sé, yo lo he visto, me tienen la confianza, ¿sabe qué, Doc? No estoy con mi novio, no estoy con mi novia, tengo otras parejas, ¿qué me puedo tomar? Porque tengo cierto miedo. ¿O usted qué me recomienda, Doc? ¿Sale? Entonces yo le digo, pues, si no quieres nada, pues no tengas nada. Y si sí, utiliza preservativo porque tú puedes jurar y ella te puede jurar o él te puede jurar que nada más son una pareja, pero no es así. Yo los he visto en el antro, yo los he visto en fiestas caseras que luego se andan abrazando, ¿sale? Haciendo otras cosas y la verdad pues no. Entonces le digo, no es algo moralino, sino es que es situarlos en una realidad. Tienes que realizar
y asistir y recomendarles a las mujeres y también a los hombres, ¿vale? Dependiendo de su etapa, a las mujeres que acudan a las revisiones citológicas. Hay campañas. A nosotros como personal de salud nos piden que hagamos detecciones de Papá Nicolau, como se les dice, de citologías cervicales. Nos obligan a hacerlo. ¿Sale? Acudan. ¿Sale? A los hombres díganles, revísate si no tienes alguna verruguita, acude al médico. Y puedes aplicarte la vacuna contra el VPH, pero ¿qué crees? Este tipo de vacunación solamente en México está programada por el sector salud, claro está, para adolescentes. ¿Y por qué por adolescentes? 16, 12 años, 14 años, porque es la media en el inicio de la edad sexual, ¿sale? Tú, desde tus privilegios, desde tu posición cómoda, porque si tú estás yendo en una universidad privada, vives una posición cómoda, la verdad. No, es que yo vivo en un rancho, no, no, no. Al ir a una universidad y privada, estás en un privilegio económico. Y no se me malinterprete, porque hay mucha gente y tienes que salir de tu casa, de tu ciudad, y vete a los ranchos, que es el 70% de la población de México, y la gente no sabe leer ni escribir, apenas tiene para comer, ¿sale? Entonces, tienes tú que llevar la salud a esas personas. Ojo, también las personas pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener ciertas prevenciones. Pues adelante. No somos ni Diosito, ni un sacerdote, ni policía, ni su papá, para obligarnos. ¿Sale? Entonces, la media de inicio de las relaciones sexuales en México es entre los 11 a 14 años, por eso se inicia la vacunación en esa edad, en las mujeres, ¿sale? No, no, es que como son los niños, no, sal a la calle, ve a los pueblos, ve a las comunidades que es el 70-60% de la población de México y ve a qué edad están embarazando. Yo ahorita en mi centro de salud tengo como 5 pacientes, en lo que llevo de 5 días, 5 pacientes de 15 años embarazadas. Y yo no la juzgo porque pues es parte de la normalidad. A partir de que una persona tiene la menstruación, adquiere la necesidad biológica, porque es una necesidad biológica, de reproducirse. Que no les engañen que es deseado, que no es deseado. No, esa es una tontería. ¿Sale? Es el instinto de reproducción, algo inherente a la biología, algo que viene codificado en el código genético. Por eso ustedes están aquí, porque sus padres tuvieron la necesidad biológica de reproducirse. ¿Sale? Tú, aunque lo justifiques, no, es que mi mamá lo quería, mi papá lo quería, se gustaron. No, es una necesidad biológica. ¿Sale? Entonces, ve la incidencia de cáncer cervicouterino en el mundo. ¿Sale? ¿Cuánto cáncer hay en el mundo? Hay una gran cantidad de cáncer cervicouterino en países obviamente africanos, pero no es porque sean ahí castigados porque tienen religiones diferentes, sino porque las medidas de protección son muy precarias. Latinoamérica, especialmente esos países, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México está ahí en el intermedio, ¿eh? Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Pues a través de la colposcopía. Una cosa es el tamizaje, es decir, ver qué mujeres tienen cierto riesgo y ver qué mujeres no lo tienen a través de la citología cervical, a través del Papá Nicolau, que así les dicen, pero el Papá Nicolau en realidad es la técnica con la que se pintan las células, la tinción de Papá Nicolau. Pero el nombre correcto es la citología cervical, estudio de las células, citos
célula, logos, estudio cervical, estudio de las células cervicales. Pero es para tamizaje, para determinar quién tiene, quién no tiene. Pero se necesita hacer un diagnóstico como tal. Y eso solamente se hace a través de una colposcopía. Es decir, visualizar de manera directa a través de un lente el orificio cervical y ver qué lesiones puede tener esta mujer. Y se obtiene una muestra, una biopsia de tejido y se lleva al estudio para su análisis. Ve, este pobre tejido es más que claro que es sugerente de una neoplasia. Esta es una neoplasia intracervical grado 3, o sea, prácticamente a punto de ser un cáncer. Ve cómo se ve un cervix ya por cáncer invasor, neta. Siempre les voy a decir, vean a sus pacientes, explórenlos, revísenlos. ¿Sale? Que no les dé pena. ¿Sale? Porque se van a encontrar muchas sorpresas. Ve cómo ya se ve este cáncer. Y la señora decía, es que me pica, es que me pica, es que me pica. Y se aplicaba lo que me decían mis maestros. Es un maestro de ahí del Hospital General de México. Nos comentaba que esta persona pues se había echado cremas, miconazol, metronidazol, óvulos de lo que tú quieras, remedios caseros y no se le quitaba la comezón porque creía que era una infección. Entonces este maestro me dijo que llegó al hospital, esta paciente le hicieron una colposcopía y mira la sorpresa. Entonces, ve cómo se ve todo verrucoso, arrugado. También, no necesariamente se va a ver así, pero también podemos ver que un carcinoma cervicuterino invasor va a cambiar la anatomía normal de los tejidos. Entonces, date cuenta cómo se ve totalmente cambiada la anatomía, ya no hay un orificio cervical totalmente visible, ya está cambiado, ¿sale? Entonces, ¿quiénes van a ser más susceptibles? Las personas que genéticamente tuvieron a un familiar con cáncer, y específicamente con cáncer cervicuterino, ¿sale? O si hay pacientes con mutaciones en el P53 que tuvieron cáncer de mama, ¿sale? Por ejemplo, el breast cancer, el gen para el cáncer de mama 1 y 2, ¿sale? Pues es sin duda que te puede dar o tienes riesgo de tener un cáncer cervicouterino también, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los tipos de cánceres más comunes asociados a trastornos genéticos? Retinoblastoma, ¿sale? Es decir, cáncer de retina. Tienes a tu hijo, a tu hija normal, y empieza de repente a tallarse a los ojos, le duelen los ojos, empieza a tener debilidad visual, sopas, un cáncer de retina, ¿sale? Neoplasias endocrinas, neurofibromatosis, hay una compañía de ustedes que tiene neurofibromatosis, ¿sale? No es de la versión fea, es de la que tiene lunares, ¿sale? Pero no está exenta de algún tipo de riesgo. Entonces, si ella se reproduce, pues tendría cierto riesgo. A esto se le llama el consejo genético, ¿sale? Recomendarle a tu paciente, ¿sabes qué? Tienes cierto riesgo genético de tener enfermedades y lo más probable es que si tú tienes hijos, se las pases a tus hijos y esos hijos van a morir, van a sufrir antes, pero pues ahora sí, ese es el consejo médico. Tú ya sabrás si lo tomas o no. Entonces, si una persona tiene malos o defectuosos los genes que codifican para el cáncer de mama, ¿sale? Seguramente va a tener cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, y si es en el hombre, cáncer de próstata. Profe, ¿cómo va a haber un gen para cáncer de mama en el hombre? Pues sí, tú tienes mamas, ¿no? Los hombres tenemos mamas, solamente que no están desarrolladas porque no damos pecho. No lactamos, ¿vale?
Ojo, ser un lactante es diferente a lactar, ¿sale? No amamantamos. Si tú tienes dañado el gen de cáncer de mama, porque así se le llama ese gen, así se le llama, no es que tengas ese gen y te vaya a dar cáncer, sino que ese gen se puede modificar, puede sufrir transformaciones y se vuelve oncogen, es decir, un gen que facilita los cánceres. Entonces puede ser, si tú tienes mutación en en el gen de cáncer de mama número 2, puedes tener cáncer de mama, de ovario, de páncreas y de próstata. ¿Sale? Entonces, vamos a ver lo que es el cáncer de mama. Fíjate que es algo bien común, que la gente crea que, ay, es que es hereditario. Sí, sí es hereditario, pero solamente va a aparecer en el 5 al 10% de los que tienen el gen para cáncer de mama modificado. ¿Qué significa esto? Que quizás tú tienes el gen de cáncer de mama modificado, pero quizás por suerte, ¿sale? No se te llegue a expresar un cáncer. Pero si tú a eso le sumas, como ya lo vimos al inicio, factores ambientales, tabaco, alcohol, contaminación, radiaciones, tu trabajo, ¿sale? Pues el aumento de la incidencia va a ser significativo. Este es un cambio muy, muy común, pero altamente significativo de cáncer de mama, ¿sale? Que es la retracción del pezón. La retracción del pezón. Es decir, aquí tendría que estar un pezoncito, pero como hay un tejido canceroso por dentro que está absorbiendo tejidos, pues va a absorber, ¿sale? El pezoncito. Lo va a invertir. Esto pues eso es una mastografía, una mamografía donde se ve claramente, ¿sale? Tejido canceroso que ya tiene ciertas proyecciones hacia otras zonas de la mama. Ve cómo el pinche cáncer, perdón que lo diga así, busca crecer. ¿Por qué? Porque es como cualquier otra célula y como cualquier otro organismo de este bendito universo. Busca su supervivencia, busca reproducirse, busca sobrevivir. Entonces, ve cómo tienen esas proyecciones digitaformes de que ya está mandando células cancerosas hacia otros lados. Neta, chavo. Es bien delicado, bien, bien delicado, porque se van a dar cuenta que la incidencia de cáncer de mama en mujeres que toman alcohol y fuman está aumentando demasiado. ¿Sale? Entonces, el, el síndrome metabólico, es decir, una persona, un paciente que tiene resistencia a la insulina o diabetes, es obeso, tiene algún tipo de dislipidemia, es decir, alto el colesterol o alto los triglicéridos e hipertensión, ¿sale? A eso se le llama síndrome metabólico. Entonces, antes el síndrome metabólico como tal no existía, ¿sale? Como enfermedad reconocida, pero pues ya se englobó toda esta sintomatología. Resistencia a la insulina, obesidad, trastornos de los lípidos e hipertensión. Entonces, fíjate que las personas con un índice corporal mayor a 40, un IMC de mayor a 40, tienen un 60% más de riesgo de morir, aparte por sus problemas de hipertensión, aparte de infartos, derrames cerebrales, insuficiencia renal por su diabetes, todavía pásale a sumar 60% más de riesgo de que se muera por cáncer. Imagínate, carnal, o sea, mucha gente cree que, estoy gordito y soy un gordito feliz. No, ¿sale? Entonces, el 90% de las pacientes con cáncer endometrio son obesas porque tiene un alto componente estrogénico, hormonal. Las hormonas vienen de las grasas, ¿sale? Por eso la gente más gordita, los hombres más gorditos por lo general tienen comportamientos más femeninos, más suaves.
porque están sintetizando más hormonas femeninas de lo que ocupan. Wow, profe, con razón los gorditos son simpáticos. Bueno, algunos. ¿Sale? Entonces, pacientes con cáncer de mama, la cifra es del 45%. ¿Sale? Entonces, sin duda, la prevalencia aumenta con la obesidad, ¿eh? Sáquense su índice de masa corporal. Algunos los veo muy flacos, no sé por qué razón. Y algunos yo los veo que están engordando y a lo mejor ya tienen una copia de ustedes dentro de sí mismo o ahí hay algo más allá, porque las enfermedades por lo general se empiezan a desarrollar a esta edad, 20, 21 años y se van a empezar a expresar hacia los 30 años. Vean nada más a sus papás, los que tienen papás jóvenes, ¿sale? 30, 40 años. Van a empezar a tener ciertas enfermedades ya. Les van a empezar a detectar ya diabetes, ya hipertensión, ¿sale? Pero no significa que en ese momento se les desarrolló, sino que ya lleva 5 o 10 años atrás de que se viene desarrollando. Entonces, ya para culminar, el uso de estrógenos conjugados y progestágenos en los Estados Unidos, en un estudio demostró que aumenta 1.5 veces el riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, ¿qué significa esto? Los anticonceptivos en general, sobre todo en pacientes con historia familiar de cáncer, van a aumentar el riesgo de cáncer. Grábenselo bien en la cabeza. Porque hay cánceres como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, que son dependientes de hormonas. Si tú te estás metiendo hormonas, ¿sale? Como anticonceptivos, porque es el más común, tarde o temprano vas a tener algún tipo de lesión, ojalá no sea cancerosa, precancerosa o cancerosa si tú estás predispuesto, ¿sale? Yo conozco mucha gente, compañeros de ustedes, que se toman las pastillas del día siguiente como si fueran dulces. Se han tomado hasta 6 en un año, cuando lo recomendado es que te tomes una máximo cada año, porque es una bomba hormonal. Es una bomba hormonal. Entonces, ¿quién va a tener el riesgo de padecer cáncer de mama? Una mujer mayor de 40 años, que sus familiares hayan tenido cáncer de mama. ¿Y qué crees? Que nunca se haya embarazado, ¿sale? O que haya tenido su primer embarazo después de los 30 años. ¿Por qué? Porque las hormonas en el embarazo protegen a la paciente de desarrollar cáncer de mama, disminuyen el riesgo, ¿sale? Fíjate cómo es esto. Embarazarte es bueno, que no te vendan lo contrario, ¿eh? Porque últimamente se han estado vendiendo de que embarazarte es malo, que que nadie tiene que nacer porque son una escoria en el planeta. Bueno, quien piense eso debe ser la escoria. Yo no soy una escoria en este mundo. Pero vean ese tipo de pensamiento anticonceptivo que se tiene. Y pacientes que hayan tenido la menarca antes de los 12 años y la menopausia después de los 52 años. ¿Por qué? Porque tienes gran cantidad de años expuestas a hormonas. Y obesidad y aparte terapia hormonal de reemplazo, es decir, aquellas pacientes que no toleran la menopausia y que están recibiendo hormonas como un tratamiento paliativo sustitutivo por más de 5 años van a tener un riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, es lo que les decía. Generalmente pasa, esto más en los hombres obesos, que los andrógenos, que son las hormonas masculinas, ¿sale? Se cambian o se llaman aromatizar, porque no es que se les agregue olor, sino porque hay una enzima que se llama aromatasa y esa enzima convierte los andrógenos masculinos en estrógenos femeninos. ¿Y en dónde pasa esto? En el tejido adiposo. Ah, con razón, gran parte de mis amigas
de mis conocidas que son gorditas, pues son como muy femeninas, como que les gusta reír, les gusta ser chiqueadas, porque están bajo un mayor influjo de hormona femenina. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, ahora vamos con el cáncer de ovario. Si tú no tienes hijos, va a ser un factor de riesgo para que tengas cáncer de ovario, porque tus ovarios no están recibiendo hormonas de protección y no se están utilizando esos óvulos que estás tú secretando. Entonces, tener hijos es bueno para evitar cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Y quiénes se van a ver con mayor propensión a cáncer de ovario? Pacientes que han tenido severa sintomatología premenstrual, dolores brutales, incluso que hasta supuestamente llegan a faltar a la escuela, ¿sale? Limitan la actividad física, ¿sale? ¿Y por qué digo supuestamente? Porque una vez me dijeron, no, hágame una receta porque me siento muy mal, y la otra, y estaban en su cumpleaños, ¿sale? Pues por eso les digo. Y gente que ha tenido la menopausia de forma tardía. Entonces, cuando ustedes van sabiendo, reconociendo estos datos, se van a dar cuenta, bueno, mi paciente viene por dolor en su matriz, porque así te lo van a decir la matriz, pero tiene tal historial, está gordita, tiene hipertensión, tiene diabetes. Ya vas tú encuadrando a los pacientes en diagnósticos, ¿sale? Entonces, ¿quiénes también se van a ver propensos a tener cáncer de ovario? Gente que utilizó medicamentos para estimular la fertilidad, gente que se puso bajo tratamiento sustitutivo hormonal, gente que nunca tuvo hijos, mujeres que nunca han tenido hijos, ¿sale? Clase media y alta en países industrializados. ¿Por qué? ¿Por qué los ricos y la clase media se ven afectados por cáncer de ovario? Porque consumen más sustancias aterogénicas, consumen más grasas, ¿sale? Y por lo tanto, pueden convertir esas grasas en mayores hormonas que causan cierto daño a nivel ovárico, ¿sale? Entonces, si tuviesen alguna duda o pregunta, me la mandan al WhatsApp. Vamos a dar estos minutitos como descanso y les estaré mandando la actividad en breve.